Bueno, igual tienen la oportunidad de preguntarme luego. Es muy probable que ahorita estén asimilando la información, probablemente hay muchas cosas que ni se imaginaban que existían, y posteriormente cuando estén llevando ya cosas de fisiopato y semio, ahí les nazca todo un mar de preguntas. Es muy probable. Así que ahí también tienen, por si acaso, tienen ahí la potestad de poder preguntar. Ok, lo dejo con igualmente agrego, ¿alguna duda o consulta? Muy bien, no hay consultas, perfecto. Presten atención, por favor. Recuerden que los conceptos, recuerden algo que toda la vida se los he dicho. Ustedes necesitan primero conceptualizar la enfermedad. No se aprendan de golpe los criterios diagnósticos y todas esas vainas. Primero apréndanse conceptos. Así como ya saben qué es insuficiencia renal, perdón, insuficiencia cardíaca, qué cosa es, también tienen que saber qué cosa es injuria renal aguda. Entonces, primero, injuria renal aguda es la disminución brusca. Miren esa palabra, brusca, sostenible, brusca, sostenible y potencialmente reversible de la función renal. Disminución brusca, sostenible y potencialmente reversible de la función renal. Lo cual, ya, ¿y qué cosa esto origina? Esto origina un incremento en la sangre de urea y creatinina. Esto se le conoce como, por si acaso, azoemia. Esto se le conoce como azoemia. Ahora, miren, es la disminución brusca. Quiere decir que es el cese súbito. Cuando yo digo disminución brusca de la función renal, estoy hablando de un cese súbito de su función más importante, que es la filtración. O sea, cuando yo hablo de injuria renal aguda, estoy hablando de una alteración en su filtración de una manera rápida, de golpe. Eso es agudo. Cuando yo les haga la siguiente clase o a más tardar la subsiguiente de injuria o de insuficiencia o de enfermedad renal crónica, es una disminución a través del tiempo. Acá es brusco, en horas. ¿De qué? De su función renal más importante, que es la filtración. El riñón deja de filtrar adecuadamente. Y por ende, sostenible, o sea que perdura, o sea que va disminuyendo a través de las horas, porque estoy hablando de horas, ¿ah? Y en consecuencia, ¿qué cosa aumenta en la sangre? Los desechos del cuerpo, principalmente los desechos nitrogenados. Ahora, quiero que ustedes tengan algo muy en claro. Es muy probable que hasta cuando ustedes terminen la carrera, siempre sigan utilizando urea y creatinina elevados. Urea generalmente es hasta 40 y creatinina hasta 1.2, 1.3, 1.5 para algunos. Cuando ustedes ven una injuria renal aguda en emergencia, este está en 2, está en 4. Así que recuerden lo que siempre les he enseñado. No se maten tanto como el que les habla, que quería aprender el valor exacto y ya quería definir que con ese corte automáticamente se injuria renal aguda. Porque cuando ustedes van a ver una injuria renal aguda de verdad, van a ver valores de creatinina en 2, en 4, y creo que ustedes ya entienden que cuando tienen esos valores ya no hay marcha atrás, ya no hay dudas. Porque van a ver muchas veces que ven unos resultados de un paciente en laboratorio en emergencia y van a ver 1.5, que no necesariamente es injuria renal aguda. Entonces ya saben que estoy hablando de puntos de corte de golpe muy altos. ¿De acuerdo? Y urea por arriba de 20, 40 para algunos. Sin embargo, tengan cuidado porque la urea en una injuria renal aguda va por 200, 80, 200 por si acaso. O sea que son niveles muy elevados. Ahora, aquí tienen ustedes que entender algo muy importante. ¿Qué cosa es esto importante? La urea y la creatinina no son los únicos desechos del cuerpo, pero son los que uno cuantifica. Es más, la urea es un desecho tóxico, pero la creatinina no, y eso les enseñé en clases. La creatinina es un marcador de
filtración glomerular, mas no es un desecho, propiamente dicho tóxico. O sea, un aumento de creatinina en sangre no tiene por qué hacerte daño, más un aumento de urea sí. Pero como la creatinina es directamente proporcional sus niveles en sangre con la filtración, bueno, es inversamente proporcional con la filtración, inversamente proporcional a una buena filtración, la creatinina en sangre baja. Entonces, la creatinina es un marcador. Es muy probable que nadie les pregunte eso. Probablemente, porque yo sí pregunto, pero es probable que en la vida nadie les diga eso porque se supone que es obvio. Pero créanme que muchos piensan que la creatinina es un desecho tóxico y no lo es. La creatinina es un marcador, entre comillas, de desecho del músculo, de la creatina, pero la creatinina sola no es algo tóxico. El tóxico es la urea. Entonces, doctor, ¿por qué usamos creatinina? Porque la creatinina es una molécula que tiene me traduce, el más cercano que me traduce filtración glomerular. Y recuerden, cuando yo les hablo de disminución brusca, es de función renal. Doctor, el riñón, usted me enseñó que tiene varias funciones. Ahí viene la endemotecnia REME, hasta 12 funciones, sí. Pero cuando hablo de injuria renal aguda, me refiero a la función más importante, que es la filtración. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué les digo esto? Le voy a dar un tip que probablemente sea muy avanzado, pero tienen que entenderlo. Cuando a un paciente lo dializan, ya saben que diálisis es prácticamente, de una manera muy coloquial, limpiarle la sangre con una máquina. Prácticamente es eso, ¿no? Tiene una definición un poco más compleja. Hay pacientes que los niveles de urea y creatinina bajan. O sea, aparentemente el riñón o la máquina los filtró, pero el paciente sigue con síntomas de azoemia. O sea, sigue con síntomas de intoxicación por el incremento de desechos nitrogenados. Ahí donde, ya, eso es algo más que todo nefrológico. O sea, se viene del nefrólogo. Pero la pregunta es, ¿qué pasó? Si se supone, ¿por qué sigue con síntomas de azoemia si se supone que ya la urea y la creatinina bajaron? Porque no siempre se filtran, o sea, no siempre la máquina no es perfecta, filtra todos los desechos nitrogenados. Por eso el paciente sigue. La pregunta es, John, doctor, ¿eso siempre sucede? No, eso sucede más con los pacientes que tienen que ir 3 veces a la semana que los dialicen y generalmente, ups, me olvidé, y al papá y la mamá la llevan a la semana. Tenía que ver el lunes y lo llevan al siguiente lunes cuando el papá ya está con un síndrome de confusional agudo, está hablando de incoherencias, está con náuseas, está con vómitos, le falta diálisis. ¿Ves? La urea está que vuela. Le usan la máquina de diálisis y siguen con síntomas. Ahí donde a veces un médico que no sabe, un interno, no entiende qué ha pasado, pero obviamente el nefrólogo le dice, lo que pasa es que la máquina, es cierto, filtró la urea y la creatinina, o sea, ya los eliminó, pero hay desechos no cuantificables fácilmente, muy caros de cuantificar, que también son desechos más importantes quizá incluso que la misma urea, que lamentablemente siguen elevados. ¿Ok? Eso quiero que ustedes sepan muy claramente. Ahora, doctor, eso nos vamos a ver comúnmente con, bueno, realmente lo van a ver cuando estén por nefro, pero quién sabe dónde les llevará el internado, quién sabe dónde rotarán, quién sabe qué paciente tendrán ahí. Hay pacientes en medicina interna que llevan la máquina literal hasta el paciente y lo dializan ahí, o al paciente lo llevan a área de nefro y después lo regresan a piso. Y a veces ustedes tienen que ver, porque yo sí he visto un paciente que a pesar que lo han filtrado, que lo habían diabético, que le habían hecho diálisis, no mejoraba. Y justamente él tenía azoemia. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok. Ahora, eso es lo importante. Bueno, en palabras muy simples, y lo que todo el mundo le va a decir es que es urea y creatinina y se acabó. Ya saben que la creatinina no es un desecho, principalmente es un desecho nitrogenado, la urea sí, y la urea es mala. En niveles elevados es malo. Doctor, ¿la urea solamente se eleva en injuria renal aguda? No. La urea también se puede elevar en otros estados, como por ejemplo problemas hepáticos o deshidratación. La urea no es exclusiva de injuria renal aguda. Por lo tanto,
Si eres un interno que no entiende, que no ha apuntado bien y por apurado, solo marcó uria en la hojita de un paciente potencialmente con injuria renal aguda, que esté elevado no te garantiza que tenga problemas renales. O sea, para tú garantizar que tenga un problema renal, tienes que ver uria y creatinina. Los dos. No solo, doctor, ¿y qué pasa si la uria está elevada pero la creatinina está normal? Eso no es problema renal. Puede ser solamente un estado de deshidratación. ¿Qué, doctor? ¿Puedo encontrar un paciente llegando a emergencia con síndrome con aparentemente azoemia y que tenga solo deshidratación? Sí, es posible. Es posible. Para eso tú tienes que ver los dos y ya sabes cuál es tu chamba. Ir al doctor y decirle con los análisis, doctor, mire, la urea está elevada, pero que no. Ay, entonces no tiene problema renal. No, hay que hidratarlo y hay que ver qué pasa. Con la hidratación se supone que la urea va a bajar. Muy bien. ¿Qué más? A ver, esta es la definición que uno tiene clásica. Y ojo, algo más, es potencialmente reversible. O sea, se supone que la injuria renal aguda clásica, la que ustedes ven más a menudo, es potencialmente reversible. O sea que a los días, a más tardar a 4 semanas, el paciente, la función renal regresa a la normalidad. Si tú lo tratas, obviamente. Sabiendo un paciente con problema de injuria renal aguda, se supone que a las horas, a más tardar 4 semanas a más tardar, el paciente regresa a la normalidad. Regresa a la normalidad. Su función renal. Doctor, ¿es posible que no? Sí. En algunos pacientes, lamentablemente, a veces por un tema idiosincrático de ellos mismos, o sea, por su propio organismo, no regresan a la normalidad. Ahora, ¿hasta aquí alguna pregunta por si acaso? Muy bien. Ahora, ¿tú cómo realizas el diagnóstico? El diagnóstico lo realizas por marcadores bioquímicos. El diagnóstico lo realizas por marcadores bioquímicos y lo realizas también por volumen o volumen urinario. O sea, el diagnóstico. Por ejemplo, se dice que es cuando aumenta la creatinina mayor o igual a 0,8 miligramos por decilitro, perdón, mayor a 0,3 miligramos por decilitro en 48 horas. ¿Con eso qué le estoy diciendo? Generalmente este diagnóstico lo haces cuando tú sabes cuánto es la basal del paciente. O sea, el paciente ingresa por neumonía, imagínense, ya. Y a veces puede ser que en neumonía, el paciente presente creatinina en 1,2, ya. Y por alguna razón a las 48 horas después de ingresar el paciente, le hacen nuevamente creatinina. Clásicamente es cuando el paciente con neumonía, por ejemplo, con otra enfermedad, le haces tomografía y su creatinina después de 48 horas que le has hecho una tomografía, está en 1,8. O sea, de 1,2 subió 5 puntos, o sea, más de 0,3. Eso es injuria renal aguda. O sea, para este diagnóstico de creatinina mayor a 0,3 de su valor basal, del basal, tienes que tener un basal. Generalmente es cuando le haces una cirugía o una tomografía. ¿Qué, doctor? Entonces, cuando le hacemos una tomografía a un paciente, ¿hay que tomarle creatinina? Sí. Viene un paciente, por ejemplo, con ACV, hay que tomarle tomo, ya. Dentro de los análisis que le pedimos al paciente, es creatinina. ¿Qué? ¿Porque sospechamos de problema renal? No, porque le vas a pedir creatinina. Perdón, le vas a hacer tomo. Y si le vas a pedir tomo, entonces sería bueno que a las 48 horas post-tomo le tomes una creatinina más para ver si varió. Si varía más de 3 puntos, está entrando ha entrado una injuria renal aguda. Probablemente por la tomo. Es probable. Sobre todo en tomografía por contraste, por si acaso. Eso más se utiliza en contraste. Cirugía también, por si acaso. También cuando aumenta la creatinina, por si acaso, también cuando aumenta la creatinina, más de 1,5 veces su valor normal, pero después de 7 días.
Sobre todo este criterio se utiliza en pacientes hospitalizados. O sea, al paciente hospitalizado le tomas la creatinina y a los 7 días le vuelves a tomar y el valor de la basal que tú tomaste aumentó en 1.5 veces. No el doble, sino 1.5. Si aumentó más de 1.5, también habla de una injuria renal aguda. ¿Por qué? Puede ser por la misma enfermedad. Recuerden que la sepsis, otras enfermedades pueden ocasionarte injuria renal aguda. Eso ya lo vamos a ver en un rato. Así que también hay que entender que un aumento de 1.5 de el valor basal después de 7 días también es diagnóstico de injuria renal aguda. Y otra cosa, cuando el paciente presenta oliguria. El paciente presenta oliguria. Esto que ven acá, esto generalmente se combina con creatinina elevada y urea elevada, por ejemplo. Por ejemplo, oliguria. ¿Cuándo es oliguria? Clásicamente es cuando el volumen urinario es menor de 500 mililitros, pues, pero ustedes saben que eso está mal. Ese no es el valor correcto. No es así. Esto, o sea, quien les dice esto no se ha actualizado mucho, porque no puedes estandarizar a todos bajo el mismo nivel. Entonces, el que se usa realmente no es este, sino el que se debería usar, ¿cuánto es? Cuando es menor de 0,5 mililitros kilo hora. Cuando es menos de 0,5 mililitros kilo hora. Eso es oliguria. ¿Y cuando se habla de anuria? Cuando es menor de 0,1. Obviamente para saber oliguria tienes que sondear al paciente. Y seguramente algunos acá me pueden decir, doctor, pero no todo el mundo lo sondeamos. Claro. Pero, a ver, si el paciente viene con síndrome confusional agudo y tú sospechas de azoemia, al paciente hay que colocarle sonda. Y generalmente al paciente tú le tomas creatinina y lo ves elevadísimo, ya está. Y de paso lo sondeas para ver cuánto orina, por si acaso. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Muy bien. Entonces, ¿cómo se clasifica la injuria renal aguda? La injuria renal aguda tiene una clasificación clásica y esa creo que nunca va a cambiar. Pre-renal, renal y post-renal. Pre-renal, renal y post-renal. Injuria renal aguda prerrenal, injuria renal aguda renal e injuria renal aguda postrenal. O sea, doctor, yo voy a tener que decir injuria renal aguda renal, sí, aunque suene obvio, porque los tipos de injuria renal aguda pueden ser prerrenal, renal y postrenal, y lo importante es colocar cuál de los tres es. El más común, o sea, el que te llega de emergencia, generalmente es este, o es este, pero es muy importante distinguir si es este o es este. Entonces, generalmente colocan injuria renal aguda de etiología renal o injuria renal aguda de etiología prerrenal. Entonces, ustedes deben colocar eso. O decirle al médico, doctor, yo sospecho que es una prerrenal o una renal. Bueno, en todo caso, si les toca una postrenal. No es común el postrenal, por si acaso. Igual lo voy a mencionar un poco. A ver, prerrenal. El problema prerrenal. En el prerrenal, existe una disminución del volumen circulante efectivo. En pocas palabras, disminuye la cantidad de sangre que le llega al riñón. El riñón vive del filtrado. Si al riñón no le llega la cantidad adecuada de sangre, no puede filtrar. Estoy hablando que simplemente el riñón no puede filtrar porque no le llega adecuada cantidad de sangre. Ahora, alguien que debe acordarse de mis clases de renal, y tienen que acordarse sí o sí, o si no los mato, vean que acá venía la aferente, se dividía en arteriolas y salía como eferente, ¿se acuerdan? Aferente y eferente. Ya, doctor, usted nos enseñó que cuando falta volumen, yo tengo que seguir filtrando. Sí, así te falte volumen,
uno de ustedes tranquilamente podía haber pensado que el riñón más bien le conviene no filtrar para ahorrar agua, pero tiene que eliminar desechos. Y esa agua que se filtra igual se ahorra con el sistema multiplicador de contracorriente en la médula interna. Entonces, ¿qué es lo que hace el riñón al momento que le llega menos agua? Vasodilata toda la aferente, vasoconstriñe toda la eferente, y a pesar de eso no filtra bien. Cuando a pesar de eso no filtra bien, tienes una injuria renal prerrenal. Una injuria renal aguda de etiología prerrenal. Cuando disminuye el volumen circulante efectivo, haz vasodilatación, o sea, el riñón funciona bien, pero no le está llegando suficiente volumen. Ha vasodilatado toda la aferente, ha cerrado la eferente, y a pesar de eso no le llega volumen que puede filtrar. Pero ¿cuál es aquí el truco? No ha dañado células renales. No ha dañado células renales. O sea, ¿cuál es la diferencia entre injuria renal, prerrenal y renal? Que en el renal hay daño de células renales. En el prerrenal aún no. O sea, es lo más común es que de la prerrenal evoluciona una renal. Cuando pasa de no daño a daño de células renales. Y es cuestión de horas, ¿ah? Horas. Entonces, nuevamente, el volumen circulante efectivo baja. Vasodilató toda la aferente, vasoconstriñó todo el eferente, y a pesar de eso, no le llega adecuado volumen. O sea, no van a pensar que se hace prerrenal y aún después de ser prerrenal empieza a vasodilatar. No, no, no. Para ser prerrenal, ya el riñón hizo todo lo que pudo y no funcionó. Y filtra menos, está empezando a filtrar menos. Por eso eleva la urea, por eso se eleva la creatinina, etcétera, etcétera. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Es importante, ¿eh? Ok, ¿cuáles son las causas? ¿Cuáles son las causas? ¿Qué me causa injuria prerrenal? Lo más obvio, grupo. Deshidratación, pues. Lo más obvio es deshidratación. Estoy deshidratado. No tengo agua. Entonces, pocas palabras, no tengo agua que llegue. ¿De acuerdo? Deshidratación. El segundo caso, estenosis. Estenosis de la arteria renal. Esto ya es una causa más genética, donde las arterias renales se estenosan y al estenosarse simplemente no llega volumen. O sea, recuerden que la arteria renal tiene la característica de ir en esta dirección. Entonces, acá en esta dirección se estenosa, pues. Tiene estenosis. Causa genética principalmente. Doctor, ¿y no puede ser por placa de trauma? No, o sea, no es común. No es común. No es común que por tener aterosclerosis, por esas cosas, te cause estenosis de arteria renal. No es común. Así que simplemente es más por causas genéticas por si acaso. ¿De acuerdo? Ahora, ¿alguien le puede decir, la enfermedad aterosclerótica te produce estenosis de arteria renal? Sí, pero no es común. O sea, no es común que por tener placas de ateroma te cause estenosis de arteria renal. Más común que te dé un infarto, por si acaso. Ya. La arteritis de Takayasu, por si acaso. Displasia fibromuscular. O sea, ya son cosas raras, ¿ah? Si yo sospecho de una... O sea, lo más común que voy a ver en emergencia es injuria renal prerrenal, injuria renal aguda prerrenal por deshidratación. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Por consumo. Uy. Por consumo de IECAS, ARA2 o AINES. ¿Por qué? Porque recuerden que ¿quién me permite la vasodilatación aquí? El óxido nítrico. ¿Quién permite aquí la vasoconstricción? La angiotensina 2. La angiotensina 2. Si yo consumo IECAS, que son antihipertensivos principalmente,
no tengo este efecto. Y si consumo AINES para el dolor, no tengo este efecto. Clásico, historia clínica del viejito, el paciente anciano que está postrado, no le alcanzan, ojo, miren, no le alcanzan agua al pobre anciano, y no tiene sed el anciano para colmo porque obviamente ya tiene un poco alterado, está alterado su centro de la sed. Entonces, el paciente, como no consume adecuada cantidad de agua, el riñón, para poder seguir filtrando, vasodilata todo lo que puede el aferente y vasoconstriñe todo el eferente. Todo. Y ya, con eso logra subsistir. Aún no es injuria renal. ¿Qué pasa? Es hipertenso el viejito. Ya, hay que darle su yeca. Listo, te volaste el mecanismo de vasoconstricción del eferente. No 100% obviamente, no hay que ser extremistas, pero un gran porcentaje ya te lo volaste. ¿Y ahora qué queda? Ya, y que el viejito comienza pues a quejarse de dolor. Quizá dolor de espalda porque está postrado, empieza a hacer quejidos, y para que se calle el viejo, así hablan a veces los mismos familiares, lamentablemente, le dan su AINES. Listo, lo remataste. AINES, mayeca, pa. Ya los mecanismos de defensa para vasodilatar y vasoconstricción en las arteriolas ya no funcionan, y ahora sí, automáticamente el viejito de lo que estaba medio, no tan ido, ahora sí completamente ido. Piensan que es por la edad, piensan que ya le va a pasar, y cuando ya lo ven hasta vomitando, síntomas de azoemia, lo llevan a emergencia y cuentan toda la historia. ¿Qué es una injuria renal? Deshidratación combinada con consumo de yecas y AINES. ¿Ok? Muy bien. Entonces, cuando yo tengo un paciente con sospecha de falla renal, lo más común es pensar en deshidratación. Entonces yo le tengo que preguntar al familiar o al paciente, de ser posible, ¿no? ¿Tiene náuseas, vómitos, ha tenido náuseas, vómitos y diarrea? ¿Ha tenido sangrado? ¿Tiene enfermedad hepática? ¿Tiene enfermedad cardíaca? ¿Ha tomado medicamento? ¿Cuáles? Doctor, ¿por qué le voy a preguntar si tiene enfermedad cardíaca o hepática? Ya, presten atención acá porque eso generalmente no les explica. Otra causa no tan frecuente es el síndrome llamado cardiorrenal. Así se llama, cardiorrenal. El síndrome cardiorrenal. El síndrome cardiorrenal es justamente cuando el riñón daña un problema del riñón daña el corazón o viceversa, un problema cardíaco daña el riñón. Claro, miren, si un paciente tiene insuficiencia cardíaca, ya no puede perfundir los tejidos. Estoy hablando del clásico, del que no puede perfundir tejidos, no el de aumento de presiones intraventriculares. Y al no poder perfundir tejidos, no perfunde el riñón. Entonces, una insuficiencia cardíaca termina causando un daño renal. Ahí tienes una síndrome cardiorrenal. El tipo 1 y tipo 2 es por problemas de función cardíaca. Y el tipo 3 y 4 es cuando tienes un problema renal. O sea, el problema renal causa una falla cardíaca, y el tipo 1 y 2 cuando el problema cardíaco causa un problema renal. Ya, eso es un poquito más avanzado. Eso lo van a ver en medicina interna. Solamente se los menciono. Pero lo más común grupo es este de acá, deshidratación. Cuando tienes un paciente con injuria renal aguda, sospecha de deshidratación primero. Entonces, ¿qué sospecho? Primero, clásico, paciente que ha tenido muchos vómitos, mucha diarrea, sangrado. Tratamiento, hidrato. Hidrato al paciente. Cloruro de sodio al 0,9%. Obviamente hay que ver el sodio, ¿no? Pero clásico, cloruro de sodio al 0,9%. Ahora, se supone que al hidratarlo a las 24, máximo 72 horas debe mejorar. O sea, debe ir mejorando el paciente. ¿Qué pasa si de las 24 a las 72 horas el paciente más bien empeora? Vienen las complicaciones. Una injuria renal aguda prerrenal te lleva tranquilamente a un cuadro de injuria renal aguda. ¿Por qué? Porque llega un momento en la cual, miren, llega un momento en la cual ya no es suficiente, o sea, ya no llega sangre para que filtre adecuadamente, y como no llega suficiente sangre, ya ni siquiera la sangre es para filtrar, tampoco llega sangre para nutrir las células, porque recuerden que el riñón tiene que nutrirse. Entonces daña las células renales y se convierte de una perrenal a renal.
Entonces, ¿cuál es la causa más común de injuria renal aguda, renal? La prerrenal, por deshidratación. Y a pesar de que lo hidrate, el paciente no va a mejorar. Todo un problema. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Muy bien. Entonces, básicamente, esto es la prerrenal. El tratamiento clásico es la causa adyacente. Pues, ¿no? Doctor, y si fue estenosis dilatada renal, raro, ¿ah? Raro que te llegue a emergencia, pero si es, tienes que dar vasodilatadores, por ejemplo, antagonistas de calcio, por ejemplo. Pero lo más clásico es que si te llega, por ejemplo, consumo de yecas o AINES, generalmente si es por eso, hay adicionalmente paciente que está deshidratado. Entonces este paciente lo hidratas. Al hidratarlo máximo en las 72 horas ya debe estar bien. Si no mejora, hay que pensar que es una renal. ¿Ok? Muy bien. Voy a hablarles un poquito de la porrenal. ¿Ok? Antes de irme a la renal propiamente dicha, donde es que nos vamos a demorar más, quiero hablarles de la posrenal. La posrenal se asocia a la obstrucción del flujo urinario. O sea, recuerden a un dibujo bastante sencillo, que si este es el riñón, acá tienen el uréter, ¿no? Acá tiene justamente la vejiga, ¿no? Acá tienen la vejiga y justamente la vejiga termina con la uretra. Ya, todo lo que ocasione a partir de acá alguna obstrucción, ¿qué va a impedir? Va a impedir que obviamente haya filtración y eliminación. Entonces todo hay éstasis. ¿Qué impide que el riñón filtre? Por éstasis, por estancamiento. ¿Ok? O sea, toda obstrucción desde el nivel ureteral. Doctor, ¿qué podría ocasionar una obstrucción a nivel ureteral? Un cálculo, pues, una litiasis. Un cálculo que se estanca, el paciente llega con mucho dolor a emergencia. El paciente llega a emergencia con mucho dolor, sacas uretrinas están elevados. O sea, es una obstrucción total. Si fuese parcial no se eleva porque aún filtra. Es total. Esa obstrucción total está ocasionando una injuria renal por renal, aguda por renal. ¿Qué hay que hacer? Obviamente es desobstruir. Es un cálculo que es lo más común. Bueno, para empezar, no es común ver una porrenal, pero si lo llegas a ver, pensar en cálculo primero. Doctor, otra causa, obstrucción ureteral. Uretral. No, ureteral es acá. Uretral. ¿Dónde ves eso? Hiperplasia prostática, que cursa con retención urinaria aguda. O sea, los varones generalmente lo van a ver con hipertrofia crónica, pues, y no van a ir a emergencia, van a ir a consultorio. Pero cuando un paciente con hipertrofia o hiperplasia benigna de próstata va a emergencia por ese problema, cuando tienes una retención urinaria aguda, el paciente llega y dice, doctor, yo orinaba poco, pero ahora no puedo orinar nada. O sea, orinaba poco, o sea, tenía o te dice, doctor, yo tomaba medicamentos para mi hipertrofia, porque orinaba poco, pero ahora yo orino bien por los medicamentos. Pero ahora sí yo no puedo orinar nada, de la nada he empezado, ya no puedo orinar. Ya, ¿dónde ocurre eso? Por ejemplo, consumo de propanolol. Pero no es común, ¿eh? Pero consumo de propanolol puede ocasionar una retención urinaria aguda. Tratamiento, colocas una sonda y ya está. Muy bien. Provocas un edema de tubular, ¿no? ¿Cuándo sospecho?
¿Cuándo sospecho? Cuando el paciente tiene anuria. O sea, una injuria prerrenal y renal me va a cursar normalmente con oliguria, no con anuria. ¿Cuándo sospecho que yo tengo una porrenal? Cuando tengo anuria. Generalmente cuando tengo anuria. O sea, si yo tengo un paciente con anuria, no orina nada. No orino nada. El paciente, primero digo, no, doctor, el paciente no está orinando nada, lo que es nada. Ya, ahí sospecho de una obstrucción. No es común, ¿eh? No es común. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Muy bien, perfecto. Ya no hay preguntas. A ver, sigamos. Ahora vemos una renal. A la renal también tiene un nombre. También algunos le llaman intrarrenal, ya para que no suene injuria renal aguda renal, sino injuria renal aguda intrarrenal, ¿ya? O otros lo llaman injuria renal aguda intrínseca. ¿De acuerdo? O sea, son nombres que se les da. Injuria renal aguda renal, injuria renal aguda interrenal o injuria renal aguda intrínseca. Ya. Ahí generalmente van a ver de todo, ¿eh? Pero generalmente no llama renal. Pero ustedes tienen que conocer que también se le llama interrenal o intrínseca. Aquí, ¿qué pasa, grupo? Acá hay un daño. Hay un daño en el parénquima. En el parénquima renal. Hay un daño en el parénquima renal, o sea, en las células. No había daño en una renal, aquí solamente no puedes filtrar, pero no hay daño en el riñón. Si filtra, si tú le das agua, filtra. Y aquí tampoco hay daño, aquí más bien algo impide que filtre, que es una obstrucción, pero aquí sí hay daño. En el parénquima renal, ¿en qué parte? Puede ser en los vasos sanguíneos renales, en los vasos sanguíneos. Puede ser un daño en el glomérulo. Puede ser un daño en el en el intersticio. Y puede ser un daño en el túbuli. Daño en los vasos sanguíneos, daño en el glomérulo, daño en el intersticio, daño en el túbuli. Ojo, escuchen bien. Puede ser un daño es un daño en el parénquima. Ya, por histología ya saben que es parénquima. Si no saben, a leer. Ya. Parénquima renal. Puede ser en el vaso sanguíneo, puede ser en el glomérulo, o puede ser en el intersticio, o en el túbulo. ¿Qué es el túbulo? El túbulo. Si es en el vaso sanguíneo, puede ser una vasculitis, una ateroembolia o una nefritis aguda. Ya por temas de tiempo no vamos a ver el síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico. No vamos a verlo. Pero es todo un mundo ahí. No vamos a verlo. Síndrome nefrótico y nefrítico. Es chévere, ¿eh? Glomérulo. Hablo de las glomerulopatías primarias, que no, poco vamos a ver. Las glomerulopatías primarias, cambios mínimos, focal y segmentario, etc. Doctor, ¿por qué no vamos a ver? No está malo, porque es mucha información. El fisiopato también, pero ya no es común, pues, ¿no? Intersticial, las nefropatías túbulo intersticiales, así se llaman. Y en el túbuli,
Aquí, necrosis, cuando hay un daño en el túbulo y ocurre una necrosis tubular aguda, un NTA. Algunos nefrólogos o internistas les van a hablar, tiene una NTA, una necrosis tubular aguda. Y esta puede ser isquémica o, como tu ex, nefrotóxica. ¿Ok? La isquémica es la más común. Es la más común. Y la nefrotóxica, como tu ex, puede ser exógena y endógena. Si es exógena, algo que tú tomaste te malogró el riñón. Medicamentos contraste. Si es endógeno, hay un depósito de anticuerpos, proteínas pigmentares, proteínas intratubulares, cristales, más raro. ¿Qué es lo más común de todo lo que les he mostrado? El isquémico, la necrosis tubular aguda isquémica. Entonces, en pocas palabras, una injuria renal aguda prerrenal evoluciona a una renal o intersticial, renal o interrenal o intrínseca, tubular, o más específicamente a una necrosis tubular aguda isquémica. Los más avesados, internos, residentes, o médicos quizá no tanto, pero internos o residentes colocan injuria renal aguda asociada a necrosis tubular aguda isquémica. Yo por fregarles a los médicos hacía eso. Hacía completamente. Y el nefrólogo que tenemos en el hospital le encantaba. Le encantaba que coloque eso, porque decía, muy bien, así como debe ser, porque aquí no saben nada. Entonces, eso. O sea, ustedes deben saber esta clasificación. Doctor, ¿y el de vasos sanguíneos, una vasculitis, o una glomerulopatía primaria, o glomerulopatía túbulo intersticial, o el nefrotóxico? No es común. Voy a mencionarles un poco, sí. Sobre todo, les voy a mencionar un poco de la nefrotóxica, pero no es común. Recuerden que ustedes deben ver cosas comunes, ¿no? Lo más importante. Ya cuando tengan tiempo después, ya se aprenden lo raro. No se aprendan lo raro. Nadie de aquí se va a ir a hablar, va a ir a leer nefrotóxico antes de leerse lo tubular, ¿no? Por favor. O sea, perdón, lo tubular isquémico, ¿no? Específicamente, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Muy bien. A ver, voy a hablarles, sobre todo acá he hablado, ya ustedes pueden ver el video para apuntar un poco, pero aquí necesito que ustedes presten atención, por favor. Ya si están en el auto, en su casa, bueno, pero de ahí que presten atención. La necrosis tubular nefrotóxica, causa exógena. A ver, ejemplos, exógeno, antibióticos. Clásico, los aminoglucósidos, que aún no los deben conocer, pero aprendan el nombre, los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos, la amicacina. Clásico es que un médico le dé amicacina a una paciente con... se me fue. Ya, perdón. Infección urinaria, que está asociada a fiebre, que tiene, no solo tiene dolor de perorina, aunque algunos son bien locos ya, pero generalmente cuando la paciente te dice, doctor, te va a tu consultor externo, y te dice, doctor, me ardía la urinaria y ahora, aparte de eso, tengo fiebre, doctor, también tengo náuseas, he vomitado.
O sea, la traen al consultorio, en vez de ir a emergencia, el médico más avesado le da micacina. Ya. La micacina es un antibiótico muy bueno, ¿eh? Por si acaso, pero hay que saber cuándo darlo. Y a veces no se le debe dar cuando tienes infección urinaria, porque no fue creado para eso. Y en algunos remotos casos, porque no es común, a la semana de haberle puesto, ojo, a la semana, pregunten bien, ¿ah? No digan, doctor, ayer le he puesto micacina, no, a la semana. A la semana de que le pusieron la micacina, comienza con los síntomas de elevación de urea, creatinina, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Tiene que ver, ya, pues por tema de tiempo ya no les puedo explicar, pero tiene algo que ver con la megalina. O sea, tiene que ver la unión en el túbulo proximal con la megalina. ¿Ok? Y tiene que ver con un problema ribosomal. Ya, eso lo van a... No, van a tener que enseñárselos en fármaco, ¿no? Porque si no... Porque a mí lo que menos me enseñaban era clínica en fármaco. Pero usted tiene que aprender eso. O sea, por disfunción mitocondrial. Ya, eso apunte. Disfunción mitocondrial. Disfunción mitocondrial en las células tubulares renales proximales, lo cual ocasiona un problema en la bomba sodio-potasio ATPasa. Sí, la bomba no se los enseñaron solo para probar biolo, les enseñaron para que prendan y sepan la utilidad. Ya, eso hace los aminoglucósidos. Tú le dices la palabra aminoglucósido a un otorrinolaringólogo y el otorrino convulsiona. Porque esos odian a los aminoglucósidos, sobre todo la micacina, porque no solo ocasiona problema renal, también puede ocasionar ototoxicidad. Pero esa es otra historia. Muy bien. ¿Alguna pregunta de la micacina, por si acaso? Un momento, por favor. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda, consulta? Nada. Están más callados que en mis clases, cuando daba en la San Juan. Ya. Ok, nada. A ver, ya. El otro medicamento es anfotericina B. Ya, solamente anfotericina B nada más. Ya, otro antibiótico, ya les mencioné, ¿no? Ya, antimonoclonal es lo más importante. Anfotericina B, Anfo B generalmente no usan. Contraste. El contraste lo utilizan sobre todo para las tomografías. Y en las tomografías, el contraste en algunos pacientes podría ocasionar incuria renal aguda. Generalmente, ¿por qué? Porque el contraste, ya, eso generalmente no se lo dicen, pero el contraste produce una activación de factores vasoconstrictores, como la endotelina y el sistema nervioso simpático, y eso induce una hipoxia medular. O sea, la hipoxia medular es la que me ocasiona la injuria renal nefrotóxica, en todo caso. Doctor, ¿y causas endógenas? Por ejemplo, pigmentos intratubulares, la hemoglobinuria. Por ejemplo, en caso de una anemia hemolítica, la hemoglobina libre puede obstruir el túbulo. También, por si acaso, la hiperbilirubinemia directa. La hiperbilirubinemia directa. Formación de proteínas intratubulares, por ejemplo, en el mieloma múltiple. Y en muy raro, la hiperoxaluria primaria,
ocasiona también depósito de cristales intratubulares raros. Ya, quédense con los pigmentos intratubulares, quédense con la hemoglobina. Quédense con la hemoglobina. Podría ser. Si ustedes se acuerdan de Doctor House, Doctor House, una serie, no sé si ustedes lo han visto, el Doctor House. House tuvo una isquemia, un trombo, no común, pero un trombo a nivel de miembro inferior. Y el trombo en la femoral le ocasionó una obstrucción que necrotizó tejido. Y este tejido necrotizado también necrotizó entre ellos glóbulos rojos y los glóbulos rojos liberaron hemoglobina. Y la hemoglobina liberada, o mioglobina también, ojo, mioglobina por el músculo necrosado, la isquemia o el infarto en miembro inferior, esa mioglobina fue a los riñones y los obstruyó. Por eso es que House va a emergencia, porque el dolor no lo llevó a emergencia necesariamente, lo que le llevó fue el fallo renal. Es más, House, cuando le da el dolor de pierna horrible, se inyectó en la misma pierna, el loco, opioide, y le calmó. Le calmó. ¿Cuál es el problema? El problema es que la mioglobina tapó los riñones y el paciente tuvo un problema de injuria renal aguda. En este caso, nefrotóxico endógeno. Posteriormente, se le eleva el potasio, o sea, por una cirugía que él pidió por un bypass para recuperar la pierna y no querer amputación, el potasio se le eleva. Y como él estaba en constante monitoreo, creo que no sé si han visto ese capítulo, pero House estaba viendo su EKG y se da cuenta que tenía el QRS ensanchado y ondas T picudas. O sea, estaba en hipercalemia. Y le pidió a la enfermera que le pusiera, ¿qué cosa? ¿Qué cosa creen que le pidió a la enfermera que le pusiera? ¿Opioides? ¿Qué creen que le pidió a la enfermera que le pusiera? Ya, no les voy a decir, pero eso que me permite aumentar el umbral que se le da a todo paciente con hipercalemia primero. La técnica de Moren, la enfermera pensó que estaba hablando incoherencias y no se lo da rápidamente y House entra un paro. Se salva. Pero entró un paro. Muy bien. Perfecto. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ojo, no siempre, o sea, el otorrino te puede decir que nunca le des aminoglucósidos a un paciente, pero la verdad es de que si es que necesitas darle, claro, Nicola, si es gluconato de calcio, muy bien. Eso no pueden olvidarse, ya, si tanta cosa es pregunta de examen, eso sí es pregunta de examen. House le dijo, dame gluconato de calcio, y la enfermera le dijo, no, ¿cómo te voy a dar eso si no está en tu escrito? Porque la enfermera no le puede dar nada que no está escrito. Y él le dice que no lo hace por, ¿cómo? Bueno, ya no me acuerdo bien el diálogo, pero él le dice, dámelo porque me va a dar un paro. Y la enfermera le dice, me van a despedir, pero ya, lo empieza a buscar y House entra a paro. Y cuando alguien entra a paro en un hospital de Estados Unidos, suena automáticamente la alarma. Y cuando llegan, ya la enfermera estaba terminando de poner el gluconato. Solamente tuvieron que revivirlo, como decir, tratar de revertir el paro y ya, ¿no? Pero para que vean, sí, o sea, House sí, a diferencia de otras series de médicos, House tiene muy buenas cosas para medicina interna. Muy buen, en verdad, ¿eh? Me acuerdo que con mis patas, en aquel entonces nos podíamos saber House o hablábamos de House solo para aprender cosas de diagnóstico. Sí, para que era interesante. Claro, los casos de House eran rarísimos, pero la manera en cómo llegaba pidiendo los exámenes te ayudaba bastante. Sí, ¿eh? Bueno, sí nos ayudaba bastante. A mí me vi varias veces algunos capítulos para entender algunas cosas de por qué él se los pedía. Hay errores, pero muy pocos en verdad. Muy bien. Ahora sí. A ver, ya. Son las 9:04, 9:05. Ya. Regresamos en 7 minutos. Voy a tomar un poquito de agua porque mi garganta está seca.
Y para hablar netamente hasta las 10 de necrosis tubular aguda isquémica. Ahí sí les tengo que hablar netamente de necrosis tubular aguda isquémica. Muy bien. Lo veo entonces en un rato. Sí, doctor, es obvio después de cómo dibuja. Gracias. Entonces, he traído las diapositivas que yo acostumbro a utilizar cuando hago clases más particulares, ¿no? Porque obviamente también cuando daba fisiopato tenía que usar las diapos de los profesores. Y la verdad es que nunca los usé. O sea, yo les dije al profesor que uso mis propias diapos. Y él no se molestó, por si acaso. Miren, lo que ustedes ven acá es justamente la clasificación de injuria renal aguda. Obviamente, acá está todos los tipos que les he explicado. Le puedo pasar las diapos, no hay problema. Háganme recordar nomás. Y esta es la farmacológica, ¿no? Por ejemplo, la prerenal farmacológica, curso de AINES o IECAS. Justamente por eso es medio feo, medio raro se ve esta imagen, por eso que mejor se lo dibujé cuando obviamente se obstruye toda la deferente, o cuando yo impido la vasodilatación de la aferente, o cuando yo impido la vasoconstricción de la eferente, ¿no? Y el síndrome cardiorrenal, que es explicado, 1 y 2, 3 y 4. Raro, no es común. Y lo que me interesa, la injuria renal intrínseca nefrotóxica. Obviamente aquí lo que me he centrado más en explicarles la nefrotóxica exógena, por si acaso los AINES por sí solos podrían ocasionar también injuria renal nefrotóxica, pero es raro, más común es cuando el AINES lo que ocasiona es justamente bloqueo de la compensación de la vasodilatación de la aferente, ¿ok? Muy bien. Y acá tienen la injuria renal, la nefrotóxica por aminoglucósidos. Como yo les expliqué en el caso de aminoglucósidos, sobre todo me estoy dirigiendo a un tema más con la megalina, con un problema con la micacina y con la bomba 3 de potasio TPasa. Es un tema un poco más, o sea, hay clases netamente sobre todo en congresos principalmente, de nefrotoxicidad más selecta, ¿no? Así que esto lo podemos dejar pasar por ahora. Ya más adelante lo podemos conversar. Acá está lo que quería ver. Miren, lo que quería mostrarles. ¿Qué pasa en una injuria renal intrínseca isquémica, el NTA? En este proceso, tú tienes una injuria tubular vascular inflamatoria, así se llama. O sea, el modelo fisiopatológico en la cual uno explica la injuria renal se basa en esto. Y generalmente la causa de esto es por deshidratación. O sea, no le llega un suficiente volumen al riñón. O sea, una prerrenal evoluciona a una... Ahora sí, ya ustedes entienden que una prerrenal evoluciona a una injuria renal intrínseca isquémica, un NTA. Yo les dije a una renal propiamente dicha, pero ahora sí ya les puedo especificar que es a una renal intrínseca isquémica, una NTA. Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre acá en palabras sencillas? Al haber una isquemia en las células tubulares, empieza a haber todo un proceso. Una isquemia produce lo que es necrosis celular. Entonces, empieza a haber todo un problema de desprendimiento de células tubulares y una cascada inflamatoria. Y lo que ocasiona es esto. Miren acá. Se produce una obstrucción tubular producido por una desfacelación de las células tubulares, por daño tubular hipóxico. ¿Por qué se desfacelan? Pérdida de la integridad del citoesqueleto, pérdida de la polaridad, pérdida del borde en cepillo, pérdida de las integrinas, pérdida de la función de la bomba de potasio TPasa, y esto en inglés se conoce como el back leak, por si acaso, se conoce back leak. Adicionalmente, ¿por qué tienes un problema vascular? Porque hay injuria, miren, a este nivel hay injuria endotelial, lo cual produce incremento del tono vascular y vasoconstricción, todavía peor todavía, y una inflamación renal, porque aumentan todo esto, ¿qué ocasiona? Cascada inflamatoria. ¿Por qué cascada inflamatoria? Porque estas células dañadas que se han necrosado, mejor lo digo así, ocasiona un incremento de los DAMs. ¿Qué son los DAMs? Patrones moleculares asociados a daño. Recuerden que existen dos
dos que inician una cascada. Los patrones moleculares asociados a patógenos, todo el mundo lo conoce, lo han visto en Inmuno, y el nuevo, ¿no? Eso ya, bueno, no es tan nuevo, tiene ya bastantes años, de 2016, 2015, pero eso ya usted lo sabe. Los DAMs, patrones moleculares asociados a daño, que es lo que justamente incrementan acá y producen todo la cascada inflamatoria que usted ya conoce. Sistema innato y adaptativo. Producción del factor nuclear kappa, o sea, estímulo del factor nuclear kappa beta, producción de el TN alfa, el factor necrosis tubular alfa, la interleuquina 1, la interleuquina 6, todo produce un estrés oxidativo, etc. Muy bien, perfecto. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda? Muy bien. Entonces, ya, antes de eso, me parece que la imagen no la había colocado. Miren, la necrosis tubular aguda que se produce, ¿ok? Atraviesa por unos estadios. Primero, iniciación, que es el evento isquémico que ustedes ven acá. Todo el backleak, la obstrucción tubular, etcétera. Todo eso se produce. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿qué más? El proceso de extensión. O sea, luego de la isquemia, esto se extiende a todo nivel tubular. Luego, aunque ustedes no lo crean, luego del periodo de iniciación y extensión, hay un periodo de mantenimiento, donde justamente en el periodo de mantenimiento, luego de tratar al paciente, o sea, el periodo hasta de extensión es cuando el paciente todavía no recibe tratamiento. Cuando recibe tratamiento, inicia la siguiente fase, que es la de mantenimiento. En el de mantenimiento se inicia el periodo de migración y proliferación celular tubular. ¿Qué quiere decir eso en español? Que las células comienzan a regenerarse. Recuerden que el riñón es un órgano que tiene la capacidad de regenerarse muy rápido. Como algunos dicen, pateas el riñón, lo insultas al riñón, lo maltratas al riñón y el riñón se regenera. Y les van a explicar, ya eso probablemente en medicina interna, que en la fase de mantenimiento hay una fase poliúrica, o sea, el paciente comienza a orinar bastante. Es un signo de recuperación. O sea, el paciente hospitalizado con una injuria renal aguda, que ha sido hospitalizado, en unos días comienza a orinar bastante, que es una fase poliúrica, debido al efecto osmótico de la urea, así se dice. Ahora, pese a que está orinando bastante, todavía la urea y la creatinina pueden estar elevados, pero es un signo ya. Y finalmente, después de mantenimiento, la fase de reparación, donde obviamente el epitelio tubular se restablece, recupera todo su citoestructura, si hay que llamarlo así, y ¿cuánto tiempo demora toda esta necrosis tubular aguda? Hasta 6 semanas. Por eso se dice que después de las 6 semanas, máximo 6 semanas, el riñón ya debería recuperarse por completo. Si el paciente no recupera en 6 semanas, el paciente ha evolucionado y es la complicación más importante de la injuria renal aguda, la intrínseca, la enfermedad renal estadio 5. Evoluciona de frente a una enfermedad renal estadio 5 que va a requerir diálisis de por vida. Por si acaso. Ahora, nadie me ha preguntado, porque yo hace rato les voy mencionando, ¿cuáles síntomas de uremia? Síntomas de uremia, síntomas de uremia, y nadie me pregunta, doctor, ¿y cuáles son esos síntomas de uremia? A ver, los síntomas de uremia son náuseas, vómitos, anorexia, o sea, falta de apetito, puede ocasionar también, por si acaso, encefalopatía urémica, o sea, alteración de la conciencia, somnolencia, habla de incoherencias del paciente, ¿ok? Puede incluso llegar al coma, por si acaso. Pero para llegar al coma es que no haces nada ya, y cosa que es raro hoy en día, ¿no? Muy bien. Tampoco nadie me preguntó, doctor, aparte de la urequiotinina, dígame otras sustancias de desecho. Ya. Ojo, escuchen bien lo que les voy a decir.
las sustancias que le voy a mencionar son de desecho cuando no son eliminados a tiempo. Por algo todo tiene tiempo de vida media. El tiempo de vida media, ¿qué cosa es? Lo van a aprender en fármaco, en qué tiempo la mitad de lo que hay se muere o desaparece. Todo a niveles elevados es malo. ¿Cuáles son las toxinas urémicas en niveles elevados? Leptina, paratormona, producto de glicación avanzada, vitamina D, etc. En niveles elevados, ¿ah? Porque por ahí recuerden que paratormona es una hormona. La leptina es importante en obesidad. O sea, nadie me dice, doctor, ¿la leptina es tóxica entonces? No. La leptina en niveles elevados, cuando debe filtrarse fisiológicamente, se eleva y es malo. Esas son las que se acumulan en un paciente que no se realiza a tiempo. Pero obviamente tú no le pides paratormona o le pides leptina, que le pides urecatinina. Entonces ya saben. O sea, esos ya son tips que nadie les va a enseñar. No creo que alguien diga, doctor, por si acaso paratormona y leptina apunten, eso es tóxico. Nadie le va a decir porque puede causar confusión. Si alguien la leptina y paratormona, entre otros más, productos de glicación avanzada, esos sí son malos por todos lados, pero esos son toxinas urémicas en niveles elevados. Y generalmente esas, al ser sustancias muy pequeñas, no se filtran ni siquiera, no se filtran adecuadamente con la máquina de diálisis. Y esas pueden mantenerse elevadas a pesar de que la urecatinina sean normales y el paciente seguir teniendo síntomas de uremia. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Muy bien. ¿Qué más puede causar el paciente? Sobrecarga de volumen. Puede presentar el paciente edemas de miembros inferiores. Edemas. A veces no hay tanto tiempo para que el paciente haga edemas, pero puede presentarlos. Falla cardíaca aguda. La falla cardíaca aguda. La tipo 3, donde una injuria renal aguda ocasiona una falla cardíaca. Falla cardíaca aguda. Síndrome cardiorrenal tipo 3. ¿Qué más? Trastornos hidroelectrolíticos y ácido base. Hiponatremia de tipo dilucional. Obviamente, aumenta el volumen porque no filtra y el sodio se diluye. Hiponatremia. Hipercalemia, clásico. ¿Eh? El que me preocupa más, aparte de la uremia, el que me preocupa más, además de la uremia, es que el potasio. Riñón agudamente que no filtra, riñón que se eleva. Riñón que se eleva más de 8 tóxico, más de 9, más de 10 ya casi muerte, paro cardíaco. Entonces, por eso hay que tratar rápido al paciente. ¿De acuerdo? Muy bien. Y obviamente, acidosis metabólica, anion gap aumentado. Recuerden que el anion gap aumentado es cuando se están quedando desechos, bueno, se están quedando o están aumentando los aniones no medibles. Y en este caso son los ácidos fijos. Muy bien. También puede haber inmunodeficiencia. Inmunodeficiencia, por si acaso. Y por ahí otro más, se habla de síndrome riñón-cerebro, síndrome riñón-pulmón, pero eso ya es un poquito, es para otra cosa. Muy bien. A ver, esta imagen de acá, presten atención por favor porque es importante. Esto es clásico porque esto le van a preguntar, sin examen o si no, en internado le van a preguntar. A ver, ¿cómo distingo yo a un paciente? Ojo, ¿eh? ¿Cómo distingo a un paciente si está en azoemia perrenal o necrosis tubular aguda? Ojo, solo con la necrosis tubular aguda. O sea, el paciente llega deshidratado. ¿Cómo sé yo si el paciente está en una injuria renal de etiología prerrenal por la deshidratación o es que ya pasó tiempo y la deshidratación le ocasionó ya la necrosis tubular aguda? Estos son los marcadores que me sirven, pero a mí me interesa más que el sodio urinario, es más importante. Y la excreción fraccionada de sodio. Les explico. Y miren, presten atención. Si yo tengo un paciente con injuria renal aguda prerrenal, el riñón aún funciona. Si el riñón aún funciona,
Entonces, va a tratar de ahorrar todo el agua que pueda. Ojo, va a tratar de ahorrar todo el agua que pueda. ¿Cierto? Porque obviamente el riñón no está funcionando y al paciente le falta agua. Si funciona el riñón y va a tratar de ahorrar todo el agua que pueda, entonces, cuando yo quiero medir el sodio en orina, el sodio va a estar bajo en el orina. ¿Por qué? Porque el sodio está recuperando. ¿Por qué? Porque recuerden que la aldosterona, igual que la ADH, se activan para ahorrar agua. La aldosterona recupera sodio para recuperar agua. Se recupera sodio con agua. Entonces, al recuperar sodio con agua para la sangre, entonces en la orina hay menos sodio, pues. Entonces, ¿cómo está el sodio urinario? Bajo. Ya, punto de corte 20. Pero en un paciente que ya tiene necrosis tubular aguda, el riñón ya no funciona. Y debido a lo que les he mostrado antes, pierde toda la capacidad de la función de las células tubulares. Por lo tanto, por más que esté deshidratado, el riñón ya no tiene la función de recuperar nada, se malogró. Entonces, ya no va a recuperar sodio, ya no va a recuperar agua, por más que eleve la aldosterona ya no va a funcionar. Por lo tanto, este paciente, el sodio urinario va a estar alto. ¿Por qué va a estar alto? Porque ya no funciona su sodio, ya no funciona el riñón. El sodio debería estar, si el riñón está funcionando bien, el sodio debería estar bajo en orina, porque está deshidratado y trata de recuperar sodio con agua. Pero si el riñón ya no funciona, entonces ya no se activa la capacidad del riñón para recuperar sodio con agua, entonces en la orina lo encuentras alto. Es lo que te preguntan mucho. ¿Cómo está el sodio urinario en el paciente? Alto. Ya, si tú obviamente estás aprendiendo de memoria los valores, más de 40. ¿Cómo está en un paciente con necrosis tubular aguda? Alto. ¿Cómo está en un paciente con prerenal? O sea, los riñones aún funcionan, solo que el único problema es que no te llega agua, bajo, porque aún el riñón está funcionando. Obviamente, ¿qué cosa quiere decir esto? El riñón, cuando estás deshidratado, concentra la orina. La orina se concentra. Como tú estás deshidratado, concentra la orina. Poca agua, muchos desechos. Se concentra la orina. Por lo tanto, la osmolaridad urinaria está alta en una prerenal, porque se concentra la orina. En cambio, en una necrosis tubular aguda pierde la capacidad de concentrar la orina. Eso lo van a escuchar demasiado. Pierde la capacidad de concentrar la orina. Por lo tanto, es menor de 350. Bueno, ya son valores de punto de corte que de memoria. Pero ojo, la gente se aprende esto de memoria. No lo entienden por qué. Y lo que quiero es que ustedes entiendan por qué. ¿Cómo está la excreción fraccionada de sodio? Menos de 1. ¿Por qué? Porque ahorra sodio, pues. Ahorra sodio y va a la sangre. Entonces, ¿cómo está la excreción fraccionada de sodio? Menor a 1. ¿Cómo está acá? Mayor a 1, porque pierde la capacidad de ahorrar sodio con agua. Entonces se elimina el sodio en la orina. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien. Esto es lo que se explicaba. El paciente con incuria renal aguda tiene sobrecarga de volumen hasta el punto de tener edemas, tiene alteración de la inmunidad, puede evolucionar a una enfermedad renal crónica, sobre todo después de las 6 semanas cuando no recupera el riñón, y trastornos hidroelectrolíticos como ya les expliqué. Esto de acá es para recordarles que la acidosis metabólica en ion-GAP alto puede ser por cetocidosis, ya sea por ayuno, por alcohol o por diabetes, acidosis láctica tipo A, tipo B, tipo A menos de 4, tipo B más de 4, tipo A shock, tipo B linfoma, por ejemplo, hay más, injuria renal, aguda o crónica, en este caso aguda, e intoxicación raro. Ojo, ¿podría encontrar un paciente con injuria renal aguda y alcalosis? No. Generalmente ya, recuerden que la deshidratación te lleva a alcalosis. La deshidratación te lleva a alcalosis. Por ende, un paciente con deshidratación podría estar en alcalosis, pero cuando la deshidratación ya causa daño renal, aunque sea perrenal, ya
se sobrepone y va a ser una acidosis metabólica en ion alto. Ahora, ojo, recuerden, cuando ustedes tienen una acidosis metabólica en ion GAP alto, o tienes una acidosis metabólica a secas, puedes tener hasta triple trastorno. Entonces, es común que tengas acidosis metabólica en ion GAP alto, más, bueno, acidosis o alcalosis respiratoria, depende de cómo esté el CO2, y adicionalmente una alcalosis metabólica que me traduciría que en el fondo está la deshidratación. O peor aún, una acidosis metabólica en ion GAP normal. Puede haber esa combinación de tres. Ustedes ya les he enseñado eso ya. ¿Cuál es el tratamiento? Ya esto no tanto es importante. Hidratación. Ya, principalmente hidratación. Tips. Un paciente con injuria renal aguda generalmente te presenta lo que les he dicho. No te presenta signos de injuria renal crónica. Por ejemplo, la piel color oscura, que eso es por lo que se llama parche urémico, y eso es común encontrarlo. Eso es común encontrarlo en un paciente con justamente enfermedad renal crónica. Ahora, aquí viene un punto. Ya, eso es una pregunta para fastidiar al alumno. Pero la anemia se presenta en un paciente con enfermedad renal crónica. Obviamente porque hay un déficit, como lo vamos a ver la próxima semana, el miércoles, hay un déficit de la eritropoyetina. Ya, hasta ahí estamos bien. Un déficit de la eritropoyetina. Perfecto. Acá viene la pregunta. Déficit de la eritropoyetina. Un momentito, por favor, me acaba de ver un problemita. Ok. Ya. No, acá está. Acá. ¿Dónde estaba? Acá. Muy bien. La pregunta que te pueden hacer es la siguiente. En un paciente con injuria renal aguda, ¿puedes tener anemia? Ya. Supone que no. Porque la anemia la anemia para que ocurra tiene que ser crónica. O sea, en una enfermedad renal crónica por deficiencia de eritropoyetina. Ok. Pero en un paciente con enfermedad o injuria renal aguda, no tendrías por qué tener anemia. Lamentablemente, ya algunos quieren volar un poco con la fisiopatología. Es posible, pero es raro, que la uremia elevada podría causar gastropatía, o sea, dañar las paredes del estómago, o sea, la uremia, la urea elevada, los desechos nitrogenados elevados, la azoemia, la uremia. Azoemia es muy parecido a uremia, por si acaso, solo que azoemia es en general desechos nitrogenados, uremia es solamente urea. Muchas veces lo usan indistinto, aunque no son iguales, y generalmente cuando hablan de enfermedad renal aguda o enfermedad renal te hablan de azoemia. Por eso que algunos libros o algunas exposiciones, en vez de ver injuria renal aguda, te van a hablar de azoemia renal aguda. Ya, es lo mismo. Ya. Cuando tú tienes una azoemia o uremia, esta urea, estos desechos nitrogenados, van a dañar las paredes del estómago, lo cual puede provocar microsangrados, gastropatía urémica. Entonces, como va a eliminar por esa herida gotas de sangre, puede llegar a bajar la hemoglobina. Entonces, a veces, muy raramente, realmente es muy raro, una injuria renal aguda, puede cursar con anemia. Pero es común más de la crónica. ¿Dónde podrían ver una injuria renal aguda con anemia? Más que aparte de la gastropatía urémica, cuando usa una enfermedad renal crónica reagudizada. O sea, el paciente tiene una enfermedad renal crónica de fondo y llega a emergencia, la función renal ha cesado de golpe. Y como antecedentes, el paciente tenía una enfermedad renal crónica, pero cesó de golpe su función renal ahora. Entonces, tiene una enfermedad renal crónica reagudizada. Ya eso lo vamos a ver cuando hablemos de enfermedad renal crónica, pero apunte. Sí es común, van a ver muchas veces enfermedad en el hospital, enfermedad renal crónica reagudizada, que es un paciente que de fondo tenía una enfermedad renal crónica
que bruscamente ha cesado su función. ¿Por qué, doctor? Paciente que tiene enfermedad renal crónica que se deshidrata. Entonces pasó a una injuria renal y después a una renal y todo eso. Muy bien. Le voy adelantando. ¿Cómo diferencias? Clásicamente, ¿cómo hacen los médicos para diferenciar una enfermedad renal crónica reagudizada con una injuria renal aguda? O sea, insuficiencia renal aguda, no, insuficiencia renal crónica reagudizada versus insuficiencia renal aguda. Es lo mismo, ¿ah? O sea, clínicamente el paciente está igual. Ambos son agudos, pero una es crónica reagudizada y el otro es aguda secas, nada más. ¿Cómo la diferencia es muchas veces los médicos? Viendo con ecografía tamaño renal. Clásicamente, aunque eso les he explicado en teoría, puede variar, los pacientes con enfermedad renal crónica tienen el riñón más chiquito. El tamaño del riñón es más pequeño. O sea, si tienes un paciente en emergencia con riñón pequeño y signos de injuria renal aguda, vas a colocar ahí injuria renal aguda reagudizada. Crónica reagudizada. ¿Cómo veo? ¿Qué veo en el laboratorio? Todo aumenta, potasio, sodio, perdón. Todo aumenta. En el laboratorio todo aumenta. Urea, creatinina, potasio, excepto el calcio y el sodio. El calcio y el sodio no aumentan en una enfermedad, en una injuria renal aguda. Más bien el sodio se reduce, se diluye. Y los índices urinarios que ya les expliqué. Por favor, apréndanselo porque es importantísimo. Para la vida, para el examen, para todo. Esto de acá. Hay clasificaciones, por si acaso, de la injuria renal aguda. Creo que acá no la tengo. A ver. No, no la tengo. Ya, hay una clasificación de la injuria renal aguda, pero eso ya es más de terapéutica, eso ya no nos compete a nosotros. El sistema Rifle, la clasificación Akin, la clasificación Cadigo, así se llama por si acaso. La Rifle, la Cadigo, la Atkin, apunten. Para clasificar la injuria renal aguda, usen la Atkin. Porque es más fácil que la Rifle. Solo escriben eso nomás. Nada más. Muy bien. Ya saben, acá, cuando tenga una injuria renal aguda prerrenal, clásicamente, o sea, aumenten el volumen circulante efectivo, usen cristaloides. ¿Qué cristaloides? Cloruro de sodio 0,9%. Así se llama cristaloides. Cloruro de sodio 0,9%. Por favor, no se olviden. O sea, traten la causa de fondo. Doctor, y si es otra cosa, ya, pues depende, ¿no? O sea, si es un paciente, por ejemplo, con falla cardíaca aguda, que para colmo ocasionó la crónica, ocasionó malogró el riñón, ya, sus tratamientos son completamente diferentes, ¿no? Y no vas a hidratar nada, pues, ¿no? Nada, lo matas, lo rematas. Pero lo más común es la deshidratación, ¿ok? La deshidratación es lo más común. Doctor, ¿qué pasa si yo tengo un paciente, a ver qué es acá? Ya, cuando yo tengo un paciente con injuria renal aguda, ya pero renal intrínseca, o sea, ya establecida, tengo que hidratar, o sea, si la causa de deshidratación, tengo que dar un poco tengo que dar agua. Diuréticos no den, por si acaso, no den diuréticos. Creo que eso ya me preguntó alguien alguna vez, no sé si fue ahora en la curso o fue antes. Diuréticos no den, por favor. Es una tontería dar diuréticos. O sea, dan diuréticos para que el paciente fuerce la orina. No, pues no funciona así. No den diuréticos.
¿Ok? No den diuréticos. Diuréticos no se da. Diuréticos no se da. Ah, ya. ¿Cuándo dializo? ¿Cuándo dializo? Bueno, en realidad el tratamiento es individualizado. ¿Ah? El nefrólogo decide. A muchos odian decir la palabra individualizado porque rematan su guía, ¿no? Pero la verdad es que es individualizado. O sea, el nefrólogo, según lo que ve, decide. Así que esa palabra mágica que al médico lo distingue es la individualización o personificación del tratamiento. Personalización del tratamiento. Pero ya, digamos que hay detalles, preguntas de examen, que sí me dan detalles de cuándo usar la terapia de reemplazo renal. Por si acaso a la diálisis le llaman terapia de reemplazo renal. Terapia de reemplazo renal. Yo cuando decía que decían, como yo roté muchísimo en nefro, porque yo iba a ser nefrólogo, hasta que me di cuenta que iba a vivir toda la vida metido en el hospital y no quise eso, aprendí demasiado de nefro. Y siempre era terapia de reemplazo renal, terapia de reemplazo renal. Ya, ¿cuándo dializar? Edema pulmonar, hipercalemia, acidosis metabólica, siempre y cuando no respondan al tratamiento médico. O sea, la hipercalemia, da gluconato de calcio, metes el calcio bajo la alfombra, tratas de dar medicamentos que eliminen el potasio, perdón, que creo que dije calcio, el potasio, la hipercalemia, el potasio, y no mejora, el potasio sigue elevado, o sea, no responde al tratamiento, diálisis. Edema pulmonar, o sea, los pulmones están congestionados. La plaquita de tórax me dice que están congestionados. Ya, voy a darle diuréticos. Solo cuando tengo edema pulmonar y si doy diuréticos, no para forzar la diuresis. Doy diuréticos para eliminar la sobrecarga de volumen, que no es lo mismo que dar diuréticos para hacer que el paciente orine. No se pase. Doy diuréticos para eliminar la sobrecarga de volumen. Sobre todo doy diuréticos cuando tengo un paciente ya congestionado, con una enfermedad renal establecida, no es una perrenal, sino una establecida. Entonces, tampoco responde al tratamiento, sigue disneico, sigue congestionado, ya. Acidosis metabólica, el pH está muy bajo, no responde al tratamiento tampoco, igualito. Entonces, cuando edema, hipercalemia o acidosis no responden al tratamiento, refractar al tratamiento, decido dializar. Y cuando tengo uremia sintomática, o sea, cuando el paciente tiene pericarditis urémica, encefalopatía urémica, coagulopatía urémica, por si acaso. Ya, ahí decido yo dializar al paciente. ¿Ok? Ahí decido yo dializar al paciente. Ya, recuerden, ya esto es para recordar que doy primero gluconato de calcio y de ahí puedo dar estos tres, ya les he enseñado. O sea, el primero es para estabilizar membrana. Estos tres, ¿para qué era? Para meter potasio bajo la alfombra, o sea, meter a la célula. Como yo le digo, esconder potasio bajo la alfombra. Hasta aquí, hasta acá, donde está el punto rojo, no elimino potasio del cuerpo. Perfecto. ¿Qué recomiendo yo? Insulina y glucosa. Betagonistas, pucha, tendrías que dar superdosis para que funcione. Y bicarbonato de sodio no ha demostrado realmente eliminar adecuadamente el potasio. Fisiopatológicamente o fisiológicamente deberían desplazar el potasio dentro de la célula, pero la realidad es que no lo hacen tan bien como la insulina. Entonces hay que darle insulina sola, no, dale más dextrosa, por si acaso. Por si acaso. Y para eliminar el potasio del cuerpo, una vez que lo metí bajo la alfombra, furosemida, excelente. Resinas de intercambio, creo que ya llegó al Perú, pero no lo usan así nomás. Y diálisis, nunca lo he usado por si acaso, ni este, no, este año no, ni el año pasado lo usé, cuando tuve un paciente con falla renal aguda. Así que furosemida lo que más usa. O cuando no responde, diálisis, pues no llamas al nefrólogo a que te ayude. Y esto es cuando quiero tratar con bicarbonato al paciente. Para ver el déficit de bicarbonato. Muy bien, muy bien. Hasta aquí, ¿hay alguna duda, consulta adicional, algo? ¿Alguna duda, consulta adicional, algo?
Aprovechen, porque la clase ha terminado. Con 12 minutos de tiempo ha terminado. Entonces, ya daría que la clase concluida, ¿no? O aprovechen y pregunten. Aprovechen y pregunten. Claro, las diapos nos aceleran algunas cosas, pero las cosas que les voy a explicar con las diapos es más oral, no tanto para escribirlo, ¿no? Entonces, por eso ha sido un poco más rápido. No les he explicado la injuria renal aguda asociada a sepsis. Eso es un campo completamente diferente, ¿ah? O sea, la injuria renal aguda asociada a sepsis. Por si acaso, ya eso va por otro lado. Antes se decía que la injuria renal aguda asociada a sepsis era por hipoperfusión, pero no es por hipoperfusión, es por una vasodilatación generalizada. O sea, por ahí pueden apuntar que la injuria renal aguda por sepsis es por vasodilatación generalizada, ya, por si acaso. Por una elevación masiva de óxido nítrico. Ya, eso sí es no, tampoco le van a explicar. Porque son temas más de fondo. ¿Alguna pregunta? Estaba viendo si me ponía Crunchyroll. Creo que es de animes. No sé si será bueno. ¿Qué animes tiene? Voy a ver. Ok, ¿alguna pregunta, duda? Les vuelvo a preguntar por enésima vez. Aprovechen. Bueno, yo supongo que van a estar como yo después tratando de preguntarme cuando estén en sus clases. Cuando estén estudiando por su cuenta, ahí yo supongo que van a preguntar, pero a diestra y siniestra. Pero digo, ¿alguna pregunta? Muy bien, ya, si no hay más dudas, grupo, más preguntas, entonces ya, por el día de hoy la clase ha terminado. La próxima semana, no, el miércoles vamos a ver injuria renal crónica. Vamos a ver, va a ser mitad pizarra, mitad diapos. Es sí bastante largo, porque quiero enseñarles bien, porque eso sí van a ver, o sea, su época lo van a ver el doble que en mi época. Todo el mundo está que se le maró los riñones. Y no es por tomar gaseosa.